Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy amable, gracias. Esperemos que se conecten los compañeros. Buenas tardes, estimado. Buenas tardes. Listo. A ver, empecemos. Como pueden ver en el aula virtual, y está subido, ¿no? El cuestionario número 1. Este le tienen que rendir el día de mañana de 2:30 a 3:30. Sí, no habrá clase en línea. Solamente estaría programado para que rindan, sí. Tienen tiempo suficiente para que se conecten, estén todos listos y tienen la hora para que realicen su cuestionario. ¿Ya? Eso en cumplimiento del cronograma que teníamos planificado para esta última semana, ¿no? El cuestionario 1, aquí están, los temas son el accionamiento eléctrico, aplicaciones de los convertidores, diagnósticos de semiconductores de potencia. Entonces revisarán esos temas. Y ya como las siguientes semanas son exámenes del primer parcial, entonces de preferencia ir revisando todo, ¿no? Ojo, en este primer cuestionario no está toda la temática vista, ¿no? Está una parte nada más, los temas mencionados aquí en el cronograma. Para el examen parcial, ahí sí y se involucrarán todos los temas no vistos hasta la fecha. Ya, no sé si tienen pregunta, inquietud, entonces el día de mañana, repito, no, el día de mañana no hay clase, solamente rinde el cuestionario 1 que está en el aula virtual y estará habilitado de 14:30 a 15:30. Listo, entonces ahora sí vamos a revisar la tarea 2, ¿no? Que se vencía el día de hoy. Tarea 2 se vencía el día de hoy, 14 horas. Entonces vamos a hacer la revisión. Listo. A ver, me cambio de pantalla. Ok. Dice, consulte sobre el modo de control de los dispositivos semiconductores de potencia y sus aplicaciones. Esa era la tarea, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo tarea 2. Hay archivos que no están en PDF. Bueno, ya los vamos a ver, ¿no? Ahí veo varios tarea 2, el número 2. Ok. Vamos con el primero. Listo, como estuvo como mínimo, entonces asignatura electrónica con tilde, por favor, de potencia.
Nombre Álvarez Quinto Darío Javier. Tarea número 2, fecha de entrega 25. Consulte sobre el modo de control de los dispositivos semiconductores de potencia y sus aplicaciones. A ver, vamos poniendo las observaciones, ¿no? Tilde. Dice, la electrónica puede clasificarse según el tipo de procesamiento de la señal en tres áreas básicas: analógica, digital y de potencia. La electrónica analógica, la electrónica digital y la electrónica de potencia. Ya, esto primero vamos a ver, pongámosle una observación. No es que esté mal, ¿no? Sino que esto yo no sé a qué está obedeciendo. Diodo de potencia. Dice, un diodo semiconductor es una estructura PN que dentro de sus límites de tensión y corriente permite la circulación de corriente en único sentido. Detalles de funcionamiento general. No se pidió esto, ¿no? Ya esto ya lo sabíamos. Es netamente el control de los dispositivos semiconductores. La estructura interna, símbolo y características. A ver, preferible cojamos aquí. De aquí no me está hablando nada, ¿no? Nada en referencia a lo que se pide. Vamos con los tiristores. Dice, el tiristor engloba una familia de dispositivos semiconductores que trabajan en conmutación, teniendo en común una estructura de 4 capas semiconductoras en una secuencia PNPN, la cual presenta un funcionamiento biestable, dos estados estables. La conmutación desde el estado de bloqueo al estado de conducción se realiza normalmente por una señal de control externa. Ya, eso ya sabíamos. La conmutación desde el estado ON al estado OFF se produce cuando la corriente por el tiristor es más pequeña que un determinado valor, denominado corriente de mantenimiento, específica para cada tiristor. Dentro de la familia de los tiristores podemos destacar los SCRs, controlado, rectificador controlado de silicio. El SCR es uno de los dispositivos. Ya les dije, no, la consulta no era de que me indiquen el elemento que es, ni cómo funciona, sino cómo se lo controla. ¿Ya? Acá, y ojo que toca leerle, ¿no? De pronto, no sé si está aquí el compañero Álvarez Quinto Darío Javier. ¿Ya? Las tareas no es para que el docente lea y por ahí encuentre lo que piden, ¿no? Se supone que la tarea es para el estudiante. Entonces usted debía haber leído todo esto y de todo lo que leyó poner cómo se controla. ¿Ya? Entonces aquí tampoco está colocando lo que se pide. Algo habla de que pasa del estado apagado al prendido mediante una señal de control externa, pero justamente eso era la consulta. ¿Qué señal de control yo debo ponerle para que suceda eso? ¿Ya? Esa era la consulta. Entonces, no me está respondiendo nada, ¿no? Estructura del SSR, creo que nadie pidió esto. No está pedido en el enunciado de la tarea esto. Estructura interna de un SSR, tampoco se está pidiendo esto. Estructura interna de un TRIAC, tampoco se está pidiendo eso.
Transistores. Los transistores son utilizados como interruptores. Los circuitos de excitación disparo de los transistores se diseñan para que estos trabajen en la zona de saturación, conducción o en la zona de corte o bloqueo. Esto difiere de lo que ocurre con otras aplicaciones de los transistores, como por ejemplo un circuito amplificador. No me dice cómo se activa. Tienen la ventaja de que son totalmente controlados, mientras que, por ejemplo, el SCR o el TRIAC solo disponen de control de la puesta en conducción. Los tipos de tiristores utilizados en los circuitos electrónicos de potencia incluyen los transistores BJT, los MOSFET y dispositivos híbridos, como por ejemplo el transistor de unión bipolar de compuerta aislada, el IGBT. A continuación veremos uno de ellos. Aquí tampoco me dice, lo más que me dice es que es totalmente controlado, ¿ya? Y eso ya sabíamos. La pregunta era, ¿cómo logro este control en el transistor? ¿Cómo controlar? ¿Cómo se controla? Y ojo que hasta ahora no me ha puesto tampoco la segunda parte, ¿no? Las aplicaciones. En dónde aplico cada elemento. ¿Ya? Eran dos cosas claves. ¿Cómo controlo? Y sus aplicaciones. En ninguna me está poniendo aplicaciones, ¿no? Solamente me describe el elemento. Ni siquiera me pone hasta el momento ninguna idea clara de cómo se controla y tampoco de aplicaciones. El IGBT es un transistor de las siglas en inglés, es un dispositivo que aprovecha las ventajas. La puerta está aislada del dispositivo, se tiene control por tensión relativamente sencillo entre el colector y el emisor. Se tiene un comportamiento tipo bipolar, con lo que el interruptor es muy cercano a lo ideal. Aquí lo poco que me acaba de poner es que se tiene un control por tensión, ¿ya? Pero no me dice el cómo. Control por tensión. Y nada más, entre el colector y el emisor tiene un comportamiento con lo que es cercano al ideal. Este dispositivo posee las características de señales de compuerta de los transistores de efecto de campo, con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación. Son características del elemento. El circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT. Ya, los transistores de IGBT han permitido desarrollos que no habían sido viables hasta entonces, en particular en los variadores de frecuencia, así como en las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia que nos acompañan cada día y por todas partes, sin que seamos particularmente conscientes de eso. Automóvil, tren, metro, autobús, todo lo demás. Ya. A ver, aquí sin querer, porque lo que veo es que hizo control C, control V, ¿no? De la información. Pero sin querer, por lo menos algo menciona, ¿no? Dice... combinando para la entrada de control y un transistor, ya. La entrada de control dice que es similar a la del FET. Ya. Igual no menciona cómo. Y aquí habla de aplicaciones. Ya. Por las características se los aplica acá. Ya. O sea, sin querer algo mencionó. Pero igual es el control C, control V, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Nuevamente acá, ¿no? Ah, no, desde por acá está. La estructura. Ah, este es otro elemento. Este es el láser SCR. Este dispositivo enciende por irradiación directa con luz de la oblea de silicio. Los pares electrón hueco que crean la radiación producen la corriente de disparo bajo la influencia del campo eléctrico.
Ya, hasta aquí está cómo se controla, ¿no? Este dispositivo enciende, dice. O sea, es un SSR activado por luz, ¿no? Ya, entonces enciende por irradiación directa de la luz sobre la oblea de silicio, dice. Pero eso porque estaba en el texto, ¿no? Que hizo control C, control V. Si hubiera puesto con sus palabras, hubiera puesto por lo menos la simbología, y en la simbología está clarito, ¿no? ¿Dónde irradia? Ah, la irradiación es en la compuerta, ¿no? Sobre la compuerta. Entonces, la luz solar es la que activa la compuerta del dispositivo, ¿sí? Y conduce. Y cuando no hay la irradiación de luz, este nuevamente abre. Ya, eso sería poniendo con las palabras de uno. Pero aquí, control C, control V, ¿no? O sea, sin querer también algo puso, ¿no? Algo puso, pero sin querer. ¿Qué más? Algo sin querer también. Dice la estructura de la compuerta. Activación de fuentes luminosas normales y para obtener grandes capacidades en aplicaciones de alto voltaje y gran corriente. Por ejemplo, el High Voltage DC, transmisión y compensación de potencia, o los barreactivos. Ofrece un aislamiento eléctrico completo entre la fuente luminosa de activación y el dispositivo. Más características, ¿no? Transistor de inducción estática. Funcionamiento. Aplicaciones, ventajas. Y de aquí ya se regresó al MOSFET. Ah, no, aquí está poniéndole del MOSFET. ¿Desde dónde empezó el MOSFET? Ya, entonces vamos a colocar. Tarea. Cero, cero, 10. Ok. Listo, vamos con Bone Fajardo Edison. El transistor. No sé si está aquí el estudiante Bone Fajardo Edison. ¿Cómo le va? Entonces ahí puede irse defendiendo, ¿no? Acá habla del transistor, ¿sí? Sin embargo, todo lo que describe es del IGBT. Ojo que son dos elementos diferentes, ¿no? El transistor por sí solo sí existe, ¿ya? Y el IGBT también. ¿Ya? De que el nombre diga transistor bipolar de compuerta aislada no significa que sea el mismo transistor, ¿no? Es un elemento específico y ya lo habíamos incluso revisado en clase, ¿no? Entonces aquí por una parte me dice transistor y por acá realmente lo que me habla es del IGBT. Primera observación, ¿no? Vamos colocando por aquí. Ya. Dice, es un dispositivo que... A ver,
¿Cómo se activa y cómo se desactiva? Deme el resumen, ya que usted está aquí y usted leyó, ¿no es cierto? Todo esto de aquí. El IGBT, ¿cómo se activa y cómo se desactiva? A ver, yo pongo un voltaje y se activa. Ya. La pregunta, ¿ese voltaje debe permanecer o solamente como el interruptor, no? Usted va, presiona y le prendió y quita y saca y deja de presionar. No sé si me hago entender. O sea, se activa por un voltaje, aplico un voltaje y se activó y quito el voltaje y sigue activado, o debo mantener el voltaje para que siga, para que permanezca activado el elemento. Ya, ¿en qué parte de todo el texto dice eso? Ya, controlado por tensión que se activa aplicando una tensión positiva en la puerta y se desactiva al quitar esta polarización. Ya. Esto era todo lo que se necesitaba poner, ¿no? Solamente esta frasecita. Ya, lo de acá creo que ya revisamos cómo se componía, cómo funcionaba. Lo que se pedía era solamente esto. Y la aplicación, donde habla de las aplicaciones de esta IGBT. A ver, vamos poniendo nota aquí, ¿no? Hasta aquí. Un OK. Ya. La aplicación no está, ¿no? Vamos al tiristor. ¿Dónde, en qué parte dice cómo se activa? Al igual que acá arriba, ¿no? Aquí está clarito. Ya. Dice, se activa aplicando una tensión positiva en la compuerta y se desactiva al quitar esta polarización. Ya, entonces debo tener colocado un voltaje en la puerta para que se active. Quito el voltaje de la puerta y se desactiva. Eso me hubiera gustado que ponga en sus palabras. Sin embargo, es tal cual como estaba en el texto, ¿no? O sea, tal cual como lo copió. O sea, no son sus palabras. La aplicación no hay. Vamos al tiristor. ¿En qué parte de su trabajo indica cómo se activa el tiristor? Esto de aquí no se pidió. Funciona como una llave controlada. El electrodo de control es la puerta G. Cuando se inyecta corriente en la puerta hacia el cátodo, el dispositivo conduce si el terminal del ánodo es más positivo que el cátodo. Una vez iniciada la conducción del dispositivo, el circuito asociado con la puerta G deja de tener control y la tensión entre ánodo y cátodo se reduce a un bajo valor. ¿Ya? Entonces aquí sin querer de la misma manera, ¿no? Está colocando la manera de control. ¿Ya? Cuando se inyecta corriente en la compuerta, a ver, dice, funciona con el electrodo de control, es la puerta G, hasta aquí. La compuerta es la parte de control. Ya, dice, el dispositivo conduce si el terminal del ánodo es más positivo al cátodo. Ánodo, cátodo, obviamente es como el diodo, ¿no? Pero aparte del diodo, debe estar activada la compuerta y eso no indica, ¿no? Cuando se inyecta corriente a la puerta, de compuerta hacia cátodo. Ya, aquí está. Ahora entonces cancelemos esta, mejor pongámosle acá. Listo, esto está OK. Y también está OK lo que dice acá. Dice
Una vez iniciada el circuito asociado deja de tener control y la tensión. Una vez iniciada la conducción de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Ya. Esta parte que dice, ¿no? Una vez iniciada la conducción del dispositivo, el circuito asociado a la compuerta deja de tener control. ¿Qué significa eso? Eso es lo que ustedes debían haber puesto con sus palabras, ¿no? Significa que si yo inyecto corriente en la compuerta respecto al cátodo, este se activa. Y después, como dice acá, ¿no? Puedo quitar ese circuito porque ya perdí el control. Se prendió una vez y no hay poder humano que lo apague. Eso dicho con sus palabras, analizando lo que está en este texto. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Aquí yo estoy descifrando lo que usted ha puesto. Estoy haciendo la tarea de usted. ¿Sí? Eso usted debió haber hecho. Leerse y entender y poner con sus palabras. ¿Ya? TRIAC dice, el TRIAC es un dispositivo, 3 terminales, los terminales principales MT1 y MT2 y un electrodo de control denominado compuerta G que permite controlar la corriente entre MT1 y MT2. Tiene la particularidad de ser bidireccional, para dispositivos típicos de corriente puede fluir en ambas direcciones entre los terminales principales. Y a partir de una corriente aplicada entre el terminal MT1 y la compuerta G, el TRIAC puede ser disparado por una polarización positiva o negativa de la compuerta. ¿Ya? Se bloquea invirtiendo la tensión o disminuyendo la corriente por debajo del valor de la corriente de mantenimiento. Entonces, hasta aquí descifrando lo que ha puesto, haciendo la tarea. Lo único que sirve es esto, ¿no? Esto desde aquí, a ver, cancelemos esta parte que dice de aquí hasta acá. Y dice puede ser disparado por una polarización positiva o negativa en la compuerta. Ya. Y como desactivo, también hubiera sido bueno, ¿no? Ah, no, sí está indicando acá. Dice se bloquea. A ver, cancelemos acá. Cuando la tensión disminuye la corriente por debajo del valor de la corriente de mantenimiento. Ya. También está dentro de lo que ha pegado, ¿no? Del texto pegado. De ahí todo lo demás no me indica nada. Aplicaciones no pone, ¿no? No pone nada de aplicaciones hasta el momento. Vamos al DIAC. Diodo para corriente alterna. Es bidireccional, no posee terminal de control. ¿Ya? Entonces aquí lo que debía haber puesto nada más era eso, ¿no? Es bidireccional y no posee terminal de control. Y se acabó la consulta. Solamente se preguntaba eso. ¿Y en dónde se aplica? Acá vuelve a hablar de los TRIACs. Aquí ya empezó a poner todo lo que apareció, ¿no? Acá vuelve a hablar del TRIAC. Del día. El GTO.
Es un dispositivo semiconductor de potencia de 3 terminales que pertenece a la familia de los tiristores. Tiene la propiedad de controlar el encendido y el apagado por medio de la terminal de la compuerta, al enviar una señal positiva o negativa respectivamente. Entonces, si es que hubiera hecho la tarea, esto está ok, ¿no? Esto me sirve, pero ahora, ¿cómo debía haber puesto lo que me piden, ¿no? GTO, ya, se le puede controlar el encendido y el apagado a través de la compuerta, ¿ya? Le enciendo si coloco una señal positiva y lo apago si es que le pongo una señal negativa. Listo. Interpretado lo que me dice aquí el libro. ¿Ya? Pero hasta aquí o sea, la información está bien, pero su trabajo no está hecho, ¿no? Todo lo demás no se pidió. Todo lo demás, la explicación de esto no se pidió. Lo que sí se pidió es la aplicación, no sé si hay alguna aplicación. Dice, sus aplicaciones son el control de motores eléctricos, el calentamiento por inducción, el suministro de energía ininterrumpida, la generación de energías renovables. Esta es aplicación solamente del GTO, ¿ya? Y de los otros elementos, aquí falta el MOSFET, falta bueno, el IGBT empezó hablando, ¿no? Falta aquí hay una mezcla, ¿no? Porque indicó transistor, pero habló del IGBT, pero también el transistor por sí solo sí es el elemento, ¿no? El MOSFET, falta el GTO, si está, ya ni me acuerdo los que vimos. Y los que vimos era como base, ¿no? Y sobre todo aquí la observación, es copiado, ¿no? Lo que encontré le puse. Y eso ya dijimos que no era, ¿no? La tarea. A ver, en este caso por lo menos la información algo tenía, pero está incompleta. Pongámosle, solamente por eso pongámosle un 3/10. Porque sí tenía algo de referencia con el prendido. En el anterior no tenía nada que ver, ¿no? con la operación. Aquí tenía por lo menos algo, aunque no hizo la tarea, solo copió y pegó. Que por suerte ahí le pegó donde estaba el control, es otra cosa, ¿no? Pero la tarea no hizo, por eso la nota. Aquí este archivo Codesa Fac Electra, ¿qué es esto? Este le borro, ¿no? No sé si está aquí Cortés Brian, que me diga de qué es ese archivo. Pero como no es PDF, mejor lo borro, ¿no? Acá está un PDF de Cortés Brian, entonces vamos a verle. El rectificador controlado de silicio. Ya. Es un tipo, eso no queremos. Posee 3 conexiones. La puerta es encargada de controlar el paso de la corriente entre ánodo y cátodo. ¿Cómo era la consulta, no? Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la compuerta del SCR, no se inicia la conducción. Y en el instante que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. ¿Ya? Esto está bien.
Funciona básicamente como permitiendo circular corriente mientras no se aplique ni no se inicia. Esta es la manera como se controla, ¿no? Ahora este es copiado igual, ¿no? O sea, no es que esté hecho la tarea, o no sé si está aquí el compañero que me diga, no, esas son mis palabras. Aquí está explicado, ¿no? A manera de texto. Dígame, ¿este texto es suyo? Lo, lo que está marcado. Esas son sus palabras. Yo sé que el trabajo es suyo, ¿no? A lo que me refiero es que usted puso esto. Ya. Pero así es, ¿no? O sea, el control de este dispositivo es así, como dice el texto, pero esto hubiera sido, debería haber sido puesto con sus palabras, ¿no? Uy, ya se acabó la hora. Analizado de los documentos y puesto con sus palabras. Perdón un ratito. A ver, bueno, lamentablemente se acabó la hora y tengo la siguiente hora también clase. Bueno, me quedo pendiente con usted, ¿no? De lo que veo igual es control C, control V, entonces ya sabe la nota, ¿no? Si es que tiene si es que tiene el control, si es que tiene el control, pero como es control C, control V, tendrá un 3. Si es que no, pues lamentablemente tendrá 0, ¿no? Ok, jóvenes, entonces seguimos con la revisión. Bueno, yo les he de calificar. El día de mañana tienen la prueba y en la siguiente clase ya hacemos la revisión de notas completas, ¿no? Ahí si tiene algo que indicar, que decir, entonces ahí usted puede decirlo. Pero ya vieron la manera, ¿no? Ya vieron la manera como se califica la tarea, entonces usted ya puede saber, ¿no? Hice bien el trabajo, no hice bien el trabajo. Ya, entonces me quedaría con Cortés Brian y yo reviso el resto. La carpeta por si acaso ya está bloqueada. A ver, déjeme ver. Ah, no, no creo que le bloqueé. Entonces la bloqueo ahorita. Ya no se aceptan más trabajos, ¿no? Ah, no la he bloqueado. Listo. Ya. Entonces ahí están los trabajos. Yo los reviso y la calificación completa la revisamos el día jueves, porque el día de mañana tienen el cuestionario, ¿no? No se olvide del cuestionario. Listo, jóvenes, entonces que les vaya bien el día de mañana, revisen los temarios correspondientes y es una práctica para el examen parcial, ¿no? De la misma manera que se hagan las preguntas de aquí, estará en el examen parcial. Lamentablemente ya no me quedó tiempo, ¿no? Les quedo debiendo lo de la lista. Gracias por la observación. Listo, jóvenes, entonces que les vaya bien el día de mañana, nos vemos el día jueves, ¿no? Para revisar notas. Que tengan buena tarde.